Cuando le pregunté a Ramón por qué se había adelantado y había hecho una tarjeta de usuario autorizado para sus suegros, se rió y dijo: «Porque somos familia, claro. Tiene sentido tener una tarjeta de usuario autorizado. ¿Algún problema? Si supieras quién se casó con la solitaria Olivia, no dirías semejante cosa, ¿verdad?». Su tono era mucho más arrogante de lo que había oído nunca, y me quedé sin habla. ¿Era Ramón siempre así? Si estás agradecido, dedícate más a mi familia. Entonces te consideraré parte de la familia. Hasta entonces, es como si solo estuviéramos casados sobre el papel. Nunca había oído hablar de que un matrimonio se considerara un ensayo. Al verme callada, Ramón insistió: «Eso significa que aún no eres miembro de pleno derecho de la familia. Si no te gusta, eres libre de marcharte cuando quieras. Por ahora, nuestra familia somos solo nosotros 5. No hay lugar para un parásito inútil». Entendido. Después de cancelar todas las tarjetas de crédito y mudarme, me llamo Olivia, tengo 27 años y soy ilustradora independiente. Antes trabajaba como diseñadora en una importante agencia de publicidad, pero me independicé cuando me casé hace 2 años y ahora trabajo desde casa. Mis padres murieron en un accidente cuando yo era joven. Me criaron mis abuelos, pero volví a un piso cerca de la ciudad donde viví con mis padres cuando fui a la universidad, y allí vivo desde entonces. Conocí a mi marido, Ramón, en un restaurante italiano donde trabajaba. Era un sitio con buen ambiente, precios razonables y buena comida, así que mis colegas y yo pasábamos de vez en cuando por allí. Fue entonces cuando Ramón, un apuesto camarero, se convirtió en tema de conversación entre nosotros. Ramón era realmente atractivo. El gerente bromeó una vez diciendo que un buen porcentaje de los clientes habituales venían solo para ver a Ramón, y entendí por qué. Era encantador. No voy a negar que me convertí en una de las fans de Ramón. Me parecía guay, llamaba la atención. Sin embargo, por alguna razón, enseguida nos hicimos íntimos y, antes de que nos diéramos cuenta, ya nos llamaban pareja y, para mi sorpresa, acabamos casándonos. No recuerdo mucho de aquella época. Fue como si me hubiera emborrachado y, cuando se me pasó la borrachera, el hombre al que ahora llamo marido estaba a mi lado. Algo así sentí. Pero aún así, entonces amaba a Ramón y fui feliz cuando nos casamos. Dejé mi trabajo en la empresa donde trabajaba como diseñadora y empecé a trabajar por mi cuenta. Seguía haciendo el mismo tipo de trabajo, pero ahora como autónoma. Ramón trabajaba en el restaurante italiano. Su horario variaba, a veces hasta altas horas de la noche. Se hizo un poco difícil seguir trabajando como antes, y yo llevaba tiempo queriendo independizarme, así que di el paso. Creo que es una buena idea. Será más fácil para ti, Olivia, y es bueno seguir haciendo el trabajo que te gusta, aceptó Ramón. Y así empezó nuestra vida de casados. Como a los dos no nos gustaban los acontecimientos ostentosos, nos saltamos la ceremonia y nos reunimos en familia. Ramón se iba a trabajar y yo trabajaba desde casa y me ocupaba de la casa. Nuestros horarios eran irregulares, pero nos manteníamos en contacto con frecuencia, esperando a que el otro llegara a casa para comer juntos. Era una vida cotidiana divertida y feliz. El matrimonio me parecía maravilloso. Pero al año de casados, todo se vino abajo cuando Ramón dijo de repente: «Mi familia quiere venir a casa. ¿Te parece bien?». «Por supuesto», le dije. «No pasa nada». Solo había visto a la familia de Ramón brevemente en la reunión familiar, así que pensé que estaría bien conocerlos mejor. Como perdí a mis padres muy joven, siempre había admirado a la familia de Ramón. Pero cuando llegaron los 4 miembros de la familia de Ramón, me quedé sin palabras. «Oye, ¿dónde está mi habitación?», preguntó la cuñada Yolanda nada más entrar en la casa. Yolanda tenía 32 años, 5 más que Ramón y que yo, y por lo que había oído, trabajaba en un supermercado local. Me sorprendió su rudeza, tan distinta de los educados saludos de nuestro primer encuentro. Carmen, mi cuñada de 18 años, también estaba allí, pero no dijo ni una palabra y se quedó callada. Ahora que lo pienso, Carmen apenas habló durante la reunión familiar. Se limitó a presentarse y a ser apresurada por Yolanda. Acompañé a Yolanda y a Carmen a la habitación de invitados y a los suegros a la que era la habitación de mis padres. Después de que los suegros se instalaran en sus habitaciones,
Yolanda declaró. Ahora que vamos a vivir juntos, asegúrate de cuidarnos bien como familia. No entendí lo que quería decir, pero cuando miré a Ramón en busca de ayuda, estaba torciendo la cara de una forma que nunca le había visto antes, riéndose. Resulta que los suegros dejaron su casa y se mudaron a mi piso. Perdón por esto. Al parecer, la casa de mis padres tuvo que ser desalojada de repente y no tenían a dónde ir. Ojalá me lo hubieran dicho antes. Pensé que era solo por un día o dos. Esto es un verdadero inconveniente, le dije a Ramón lo más amablemente posible, y él se disculpó. De todos modos, solo hasta que encontremos un nuevo lugar, por favor. No pude negarme. Después de aquello, no es que pudiera rechazar a gente necesitada, sobre todo cuando se trata de la familia de alguien importante para mí. Sin tener siquiera un lugar a donde ir, acepté vivir juntos, aunque a regañadientes, después de hacerles prometer que buscarían un lugar donde vivir lo antes posible. Pero acabaría arrepintiéndome de aquella decisión. La familia de Ramón no mostró ninguna contención. Los cuatro no hicieron nada desde el día en que se mudaron, dejándomelo todo a mí. No había ni rastro de que estuvieran buscando casa ni de que estuvieran trabajando. Les pregunté por sus trabajos y volví a sorprenderme. Dejé el trabajo en el supermercado, me dijo Yolanda. Trabajaba, pero resulta que solo a tiempo parcial. Yo había supuesto que era empleada a tiempo completo por su edad, pero no había trabajado propiamente desde que terminó la escuela. Los suegros también trabajaban a tiempo parcial y habían dejado sus empleos cuando se mudaron aquí. Por supuesto, Carmen estaba en paro. Había dicho que era estudiante y se preparaba para los exámenes, pero era mentira. ¿Para qué trabajar si ahora formamos parte de una familia adinerada? No tiene sentido desplazarme desde aquí a mi antiguo trabajo. ¿Y por qué trabajar cuando eres parte de una familia rica? ¿Quién puede ser? Cuando pregunté, obtuve otra respuesta sorprendente. Eres tú, Olivia. Tienes mucho del seguro de tus padres, ¿verdad? Y no tienes hipoteca sobre este piso. Puedes vivir de eso. Yolanda dijo esto riendo. Cuando protesté a Ramón a su regreso, levantó la voz con más disgusto que nunca. Todos están cansados de tener que abandonar su casa de repente. Déjales descansar un rato. ¿O quieres echar fríamente a mi familia? Atónito, me quedé inmóvil, y entonces Ramón suavizó su tono. Perdona por gritar. Estoy igual de preocupado y cansado del trabajo de hoy. Compréndelo, aguanta un poco más. Ramón era hábil en el trato con las mujeres. Echando la vista atrás, siempre había conseguido controlarlas alternando la dureza y la amabilidad. Pero en aquel momento no lo entendí y acepté a regañadientes soportarlo un poco más. Y la tiranía de la familia política no hizo más que empeorar. Me trataban como a una asistenta cuando estaba en casa y me exigían dinero cuando querían salir. ¿Cómo vamos a buscar trabajo sin ni siquiera $1? Está bien, pero si no encontramos trabajo, tendremos que vivir aquí para siempre. Les di un poco de dinero a regañadientes, pero volverían habiéndoselo gastado todo, probablemente sin haber buscado nunca trabajo. Pero si lo mencionaba sin pruebas, me acusarían de mentir y sería acosado durante horas por toda la familia política. Hablar con Ramón a su regreso no solucionó nada. Todo el mundo está frustrado porque no encuentra trabajo. Lo siento, aguanta un poco más. Hablaré con ellos. Así apaciguaba la situación. Después de repetirlo varias veces, parecía inútil mencionarlo. Pero poco a poco, pedían dinero con menos frecuencia, así que pareció resolverse por sí solo. Por supuesto, nunca me devolvían el dinero que les daba. Después de 3 meses así, me di cuenta de algo terrible. ¿Por qué el importe cargado en mi tarjeta de crédito es tan alto? Podría tratarse de un uso no autorizado de mi tarjeta de crédito. Al comprobar el extracto, todos los cargos se habían hecho con una tarjeta de usuario autorizado. Las compras iban desde comida, bebidas, libros y juegos hasta bolsos y ropa de marcas caras. Había números asignados del 1 al 5, lo que significa que se habían emitido 5 tarjetas de usuario autorizado. Actualmente, la tarjeta de crédito está a mi nombre y Ramón la utiliza como usuario autorizado. Olivia, pareces manejar mejor estas cosas y sería más fácil gestionar los pagos si los unificamos. ¿Te importaría encargarte? Acepté gestionarlo,
pero parece que se emitieron más tarjetas de usuario autorizados sin mi conocimiento. La razón por la que la familia política dejó de pedir dinero fue que ahora podían utilizar la tarjeta de crédito para pagos y anticipos en efectivo. Al enterarme de esto, me enfadé comprensiblemente. Cuando le pregunté por qué había emitido tarjetas de usuario autorizado a los suegros sin preguntar, Ramón se rió y dijo: «Si digo que no tenemos dinero, os quejáis. Así que ¿qué otra opción tengo? Además, ¿sabes quién se casó contigo? ¿No? ¿De verdad puedes decir esas cosas a la importante familia de tu benefactor?» Me sorprendió su arrogancia sin precedentes. Ramón siempre fue así. Si estás agradecido, dedícate más a mi familia y entonces te consideraré parte de ella. Hasta entonces, es como si solo estuviéramos casados sobre el papel. Ese fue el momento en que realmente vi los verdaderos colores de Ramón. Sentí como si toda la sangre me hubiera salido del cuerpo. Me planteé divorciarme de Ramón, o mejor dicho, empecé a preguntarme por qué me había casado con Ramón. Al principio, solo pensaba que era guapo, como las demás chicas. Me entusiasmaba su aspecto, sin ninguna intención en particular. Entonces, un día, al salir del baño, Ramón se me acercó y me dijo: «Olivia, pareces un poco diferente a las demás. ¿Verdad? No sé, mística. Perdona, es raro decirle esto a un cliente». Poco a poco, empecé a prestar más atención a Ramón. Quizá todo aquello formaba parte de su estrategia para caerme bien. En retrospectiva, parece probable. Cuando Ramón charlaba con nosotros en nuestra mesa, un compañero dijo en broma: «Yo era una chica rica que vivía sola en un gran apartamento en el centro». Fue justo después cuando Ramón empezó a acercarse a mí. Probablemente se fijaba en mi riqueza y en este apartamento. Ramón nunca fue realmente mi tipo. Por decirlo amablemente, está de moda. Por decirlo no tan amablemente, parece un poco playboy. Prefería a alguien maduro con quien pudiera mantener una conversación profunda y tranquila. Sin embargo, Ramón me gustaba. Siempre fue un misterio para mí. Ramón es lo que se dice guapo. Debía de estar seguro de su capacidad para seducir a una mujer, sobre todo a una como yo, poco acostumbrada a los hombres y que acababa de empezar mi carrera. Caí en su estrategia y acabé casándome con él. Pensar en ello me dio ganas de destrozar todo lo que había en casa por frustración y vergüenza, pero no fui tan tonta como para hacerlo. Decidí vengarme, o mejor dicho, vengarme. Para eso, tendría que soportar esta vida un poco más. Igual que Ramón me manipuló a mí, yo manipularía a toda la familia política. El piso en el que vivo lo compró mi padre al poco de nacer yo con Morgan AG. Entonces no era muy caro, pero después de que se construyera un gran centro comercial cerca, la zona se desarrolló rápidamente y ahora se considera un apartamento de lujo. Mis padres, que querían tener muchos hijos, compraron una habitación espaciosa para que la familia pudiera crecer. Así, aunque los suegros se mudaran, yo podría seguir viviendo. Pero a pesar del buen tamaño del piso, tener a la familia política cerca era una molestia, sobre todo porque trabajo desde casa. Aún así, lo soporté todo por venganza. Como dijo Yolanda, este piso no tiene hipoteca. Mis padres fallecieron en un accidente de coche cuando yo tenía 3 años. Chocaron con un coche que iba a toda velocidad en la autopista. Ese día yo tenía que ir con ellos, pero me encontraba mal y tenía mucha fiebre. Así que mis abuelos vinieron a cuidarme al apartamento y luego me quedé sola. La compañía de seguros se hizo cargo de los pagos de la hipoteca, así que los únicos gastos de la casa que tengo son las cuotas de mantenimiento y los impuestos sobre la propiedad. Ramón me propuso aportar algo más de esas cantidades al hogar. No hay hipoteca, así que si yo aporto esa cantidad, deberíamos estar bien con tus ingresos, ¿no? Podemos usar cada uno nuestras ganancias para gastos personales, ¿te parece bien? Cuando Ramón dijo eso, estuve de acuerdo, pensando que podía ser razonable. Antes me las arreglaba sola para todos los pagos, así que su aportación parecía aliviar un poco la carga. Mirando hacia atrás, fui una tonta, cegada por mi amor a Ramón. Cumpliendo con todo lo que decía, Ramón probablemente se ve a sí mismo como el cabeza de familia, creyendo que me está manteniendo. Por eso puede llamarme parásita sin pestañear. Pero la realidad es otra. Yo pago la mayor parte de los servicios, la comida, los gastos sociales y el ocio,
y ahora hay otros 5 verdaderos parásitos añadidos a la lista. La cantidad que él aporta no es ni de lejos suficiente. Quería deshacerme de los parásitos cuanto antes, pero fingí no darme cuenta. A pesar de que la familia política compraba imprudentemente, apreté los dientes y aguanté, recordándome a mí misma que reiría la última. En estos duros momentos, por fin llegó el día de pasar a la acción. 3 meses después de decidir divorciarme, estoy cansada. Tienes que elegir entre la familia política y yo. Ese día, le presenté a Ramón este ultimátum. Ramón se escandalizó, pero yo continué sin darle importancia. Los suegros no hacen ninguna tarea doméstica y se limitan a echarme tareas encima. Como sabes, Ramón, trabajo incluso cuando estoy en casa. No me ando con chiquitas y, sin embargo, me tratan de desempleada y me dicen que agradezca que me mantengan. He llegado a mi límite. Se me saltaban las lágrimas mientras apelaba a Ramón. Ramón me miró con una sonrisa sórdida y me dijo: «Entonces deberías irte. Ya te he dicho que en realidad no formas parte de la familia. Nunca llegaste a formar parte de la familia». Fingiendo sorpresa, miré a Ramón y le pregunté: «¿Te escandalizas? Si dices que no puedes vivir con mi familia, entonces tienes que irte. Ah, y para que lo sepas, me quedaré con este piso como indemnización, y el divorcio y la mitad de tus ahorros forman parte del acuerdo de bienes». Ah, así que ese era su objetivo todo el tiempo. Por eso la familia política continuó con su acoso, intentando echarme. Aunque lo sospechaba, oírlo explícitamente aún me chocaba. Después de todo, era alguien a quien una vez amé y con quien me casé. Pero esto me ayudó a decidirme. Entendido. Decidí divorciarme de Ramón, pero este piso es mío y yo no tengo la culpa. ¿Cuál dijiste que era la causa del divorcio? Estás permitiendo que la familia política viva aquí sin hablarlo conmigo y su acoso hacia mí, le dije claramente a Ramón. Pareció sorprendido. No esperaba que rechazara de plano sus exigencias. Tiene sentido, ya que siempre he accedido a las peticiones de Ramón desde que nos casamos. Incluso pensar en el pasado me irrita. No quiero pasar ni un segundo más con vosotros, así que me voy. Pero tú también deberías prepararte para irte. No es broma, este es nuestro hogar. No nos iremos. ¿Habéis oído hablar de los derechos de los inquilinos? Mientras Ramón armaba jaleo, salí de casa y fui a ver a mis abuelos. Les expliqué la situación y les pregunté si podía quedarme hasta que las cosas se arreglaran. Mis abuelos se quedaron estupefactos al oír por lo que había pasado y me regañaron con lágrimas en los ojos por no haberles consultado antes. Abuelo, abuela, siento haberos preocupado, pero ya está bien. Sabéis que, aunque pueda parecer amable, en realidad no soy así. Forcé una sonrisa entre lágrimas. Al día siguiente de dejar el apartamento, Ramón se puso en contacto conmigo enseguida y me dijo: «Oye, ¿qué ha sido eso? ¿A qué te refieres con los documentos del abogado?». Me impresionó la rapidez con la que había actuado el abogado. Había tramitado el divorcio a través de un abogado que, sabiendo que me iba ayer de casa, había dispuesto que los documentos se entregaran hoy. No voy a pagar ninguna pensión alimenticia, y desde luego no voy a dejar el piso legalmente, Ramón. Tienes la obligación de pagar y no tienes derecho a seguir viviendo en ese apartamento. ¿De qué estás hablando? El apartamento es mío también, desde que estamos casados. Si insistes, págame la mitad del dinero para comprar mi parte. Su afirmación no tenía sentido. Hablar así no resolverá nada. Por favor, comunícate a través del abogado a partir de ahora. Colgué, sin ganas de seguir discutiendo, esperando otra llamada mañana, pero hoy no tenía ganas de hablar. Efectivamente, volvió a llamar a la mañana siguiente. «Oye, ¿qué significa esto?», la misma frase de ayer. «¿Cómo que me han cancelado la tarjeta de crédito? ¿Qué has hecho?». «La he cancelado. Esa tarjeta de crédito era mía y tú solo eras un usuario autorizado, ¿recuerdas?». Sí, había cambiado todos los contratos a otra tarjeta de crédito y cancelé la antigua antes de irme. Una vez que la cancele, por supuesto, la tarjeta de usuario autorizado dejará de funcionar. Yo también hacía pagos. Sí, para las cuotas de mantenimiento del apartamento y los impuestos sobre la propiedad, y solo para los 2 primeros meses. No es mucho, pero puedo deducirlo de la pensión si quieres.
Su grito de indignación llegó a través del teléfono. Efectivamente, Ramón solo había pagado los 2 primeros meses. Había puesto varias excusas y había dejado de pagar, olvidando que había hecho esos pagos, haciendo gala de su mala memoria. Pero eso ya no me importaba. La gente con la que corto lazos, no importa su capacidad de memoria, ya no me preocupa. Así que tendrás que pagar la mitad de los gastos de manutención que he cubierto. He llevado un libro de cuentas detallado que presentaré como prueba. Luego, divide también equitativamente los ahorros. Son bienes gananciales. Tras decir eso y recibir un golpe de despedida, la llamada terminó. Unos días después, volvió a llamar con la misma línea. Su falta de vocabulario era evidente, al igual que sus problemas de memoria. ¿Qué quiere decir con la división de los bienes conyugales? ¿Por qué no hay nada? Olivia, tú tienes mucho del seguro de tus padres, ¿no? Ah, así que él pensaba eso. Le expliqué educadamente que mis ahorros antes del matrimonio no cuentan como bienes conyugales y que no hay ahorros después del matrimonio, así que, naturalmente, la cantidad es 0. No mienta. Si crees que es mentira, ¿por qué no lo consultas con alguien? De todos modos, a partir de ahora, por favor, comunícalo todo a través del abogado. Ya no hablaremos directamente. Adiós. Colgué y bloqueé el número de Ramón. 2 meses después de mi marcha, Ramón y la familia política se mudaron por fin del piso, no porque cambiaran de opinión, sino porque ya no podían permitirse vivir allí. En primer lugar, los ingresos de Ramón no bastaban para mantener a una familia de 5 miembros. Era de esperar. Habían utilizado libremente mi tarjeta de crédito para IR de compras y no iban a empezar a ahorrar ahora. Les había dado rienda suelta intencionadamente con la tarjeta de crédito, sabiendo que llegaría a esto. Con la familia política, empezaron a exigirle a Ramón que hiciera la compra y, cuando se negaba, recurrían a robarle dinero de la cartera. Incluso cuando Ramón se enfadaba, le culpaban de mi marcha y se cebaban con él. Luego cortaron la luz, el gas y el agua. Por supuesto, yo había dispuesto que los cortaran, alegando que no tenía planes inmediatos de regresar. Ramón intentó restablecer los servicios por teléfono, pero la propiedad estaba a mi nombre y no querían escuchar a alguien ajeno al propietario. Los suegros no soportaron el intenso calor y abandonaron el apartamento. No sé a dónde fueron, ni me interesa saberlo. Ramón intentó quedarse hasta el final, pero acabó desistiendo debido a la falta de electricidad y a su incapacidad para ducharse. Las negociaciones de divorcio fueron más rápidas de lo esperado, no porque Ramón cambiara de opinión y aceptara las condiciones, sino porque cometió un error importante. Hizo trampas antes de que nuestro divorcio llegara a buen puerto, o tal vez se sintió lo bastante confiado como para iniciar ese comportamiento desde el principio. Publicó que poseía un apartamento de lujo en un lugar privilegiado de la ciudad para atraer a mujeres jóvenes. A pesar de la presencia de la familia política, había estado llevando a cabo tales acciones incluso mientras vivían con él, y parecían indiferentes a ello. Dada su buena apariencia, sospeché de tales actividades antes de marcharme. Había instalado cámaras en varios lugares de la casa, que captaron todas las pruebas necesarias. Ramón me subestimó, por no decir otra cosa. Exigí una suma importante como compensación en el divorcio por haber metido a la familia política en casa sin mi permiso, hacerme pagar la tarjeta de usuario autorizado que utilizaban, echarme de casa y engañarme. Ramón palideció ante la cantidad y buscó desesperadamente la reconciliación, pero yo no tenía ninguna intención de volver atrás. Sabiendo que no podía pagar, me propuse que contrajera la mayor deuda posible. Cuando le amenacé con demandarle por fraude por la creación no autorizada de la tarjeta de usuario, accedió a regañadientes. Espero que consiga saldar su deuda. El divorcio ha finalizado y yo sigo viviendo con mis abuelos. Aún no he decidido qué hacer con el apartamento. Puede que incluso lo venda, aunque fue un precioso regalo de mis padres. No tengo recuerdos de ellos y, después de todo lo que ha pasado, creo que entenderían que lo dejara ir. Mi trabajo como ilustrador está repuntando poco a poco. Puede que vuelva a vivir solo. Es una buena época para trabajar a distancia. En cuanto a la casa de mis abuelos, me entregaré a sus cuidados un poco más antes de dar un paso en firme. Esta vez, espero no dejarme engañar por el aspecto de un hombre y encontrar una pareja con la que compartir mi vida.